Bueno, pasemos al primer ejercicio, en el cual se nos indica que un eje de aluminio está montado según lo indica esta figura, y el espacio que hay entre el eje y el descanso, que sería este de acá, es de 0,5 milímetros. Además, este contiene aceite SAE 10W30 a 30 grados. Esta información nos puede brindar datos sobre la viscosidad que tiene ese fluido. El eje gira debido a que la masa está atada a él, que cae producto de la gravedad. Entonces, esta masa se va desenrollando, perdón, esta masa se va desenrollando y producto de eso, el eje va adquiriendo una velocidad angular. Se nos pide entonces determinar cuál es la velocidad angular del eje en el tiempo y asimismo su valor máximo. ¿Ya? Primero, me gustaría hacer un pequeño resumen de viscosidad. La viscosidad es básicamente una medida de la resistencia que pone un fluido a la deformación. Entonces vamos a encontrar dos tipos, que una es la viscosidad dinámica, y la otra es la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica está relacionada con los esfuerzos cortantes que se desarrollan en el fluido. Ya recordemos que si este es un pedacito de fluido, y acá tenemos una placa, acá tenemos otra placa, le aplicamos una fuerza para allá, se genera un esfuerzo cortante. Entonces, la viscosidad dinámica está relacionada con eso, ¿ya? Con el esfuerzo cortante que se denota mediante la letra tau. Y la viscosidad cinemática no es nada más que una relación que se denota por esta letra griega, no es nada más que una relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Esta se mide en metros cuadrados sobre segundo, ¿ya? Y la dinámica se mide en pascales por segundo. Ya. Esto nos... Hay un fenómeno muy importante que se usa siempre porque es eh, clásico de todos los problemas y es un fenómeno que ocurre siempre, que es el principio, o no sé si se llama principio, pero es la condición de no deslizamiento. Entonces, tenemos dos placas y acá tenemos fluidos, estos fluidos, ¿ya? Entonces, si esta placa de acá está estacionaria, la placa de arriba vamos a suponer que se mueve a una velocidad v, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que la capa de fluido que está en contacto con las superficies, serían esta y esta, tienen la misma velocidad que la superficie, ¿ya? Es decir, esta capa de fluido, como esta superficie está estacionaria, entonces esta va a tener velocidad cero, ¿ya? Y esta capa, como está en contacto con la placa que se está moviendo a velocidad v, va a adquirir una velocidad v hacia la derecha, ¿ok? Entonces se nos genera un perfil de velocidad, que es lineal, considerando que es un fluido newtoniano, por supuesto. Chuta, ahí sí. Considerando que es un fluido newtoniano. Entonces, este es el perfil de velocidad, que va así. La velocidad va incrementando desde la placa estacionaria hacia la placa que está en movimiento. Entonces, la velocidad va aumentando hasta que llega a este punto donde obtiene velocidad v. Y acá el fluido tiene velocidad c. ¿Ok? Esto, aquí tenemos el eje Y, y bueno, la velocidad se mide hacia acá, ¿ya? Entonces, bueno, esto es muy importante. Siempre se usa en los problemas y en todo. Y también tenemos la relación que se genera eh, de la viscosidad dinámica. Entonces se va a generar una relación donde el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica por la variación de velocidad dividido, perdón, en la variación de altura. En este caso, la variación de altura está aquí, que sería aquí, un delta I, y aquí vamos a tener un, un delta V, que sería un delta velocidad. Entonces, al final es como la pendiente de este perfil de velocidad, ¿ya? Y eso es entonces el esfuerzo cortante. Entonces, la viscosidad va a generar una fuerza viscosa, ¿ya? Aquí en la capa de fluido en la capa que está en contacto entre el fluido y la superficie, que sería esta. Entonces, recordemos
bueno, resistencia a materiales o que el esfuerzo cortante es fuerza sobre área. Y en este caso a la fuerza la vamos a llamar fuerza viscosa porque es debido a la viscosidad. Entonces, en los problemas, generalmente vamos a tener que ocupar esta relación porque nos van a pedir encontrar cosas, ahí lo vamos a ver en el problema, pero cosas como encontrar el equilibrio, etcétera, que se debe a la fuerza viscosa, ¿ya? Entonces la fuerza viscosa va a ser igual a mu, la viscosidad dinámica, por el área, por este, por esta relación, ¿ya? ¿Qué es esta área? Bueno, esta la vamos a cerrar. ¿Qué es esta área? Bueno, esta área es el área de contacto. Entonces, si nos fijamos en la placa, en esta placa que estamos acá, la podemos dibujar aquí, ¿cierto? Y bueno, el fluido va a estar acá, ¿ya? Si vemos esa vista que teníamos en 2D, la vemos en 3D, va a estar aquí el fluido y va a haber este es el área de contacto. Toda esta es el área de contacto, todo esto. Entonces, como esta placa viene avanzando hacia acá, el fluido le va a ejercer una fuerza viscosa hacia allá. Entonces ahí estaría la fuerza viscosa del fluido sobre la placa. Y bueno, al revés sería la de la placa sobre el fluido va a ser hacia acá, ¿ya? Eh, yo igual les voy a subir como un archivo de un resumen de todo esto un poquito más ordenado, pero aquí lo explico para que entremos en contexto de lo que vamos a realizar. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio, y lo tengo acá. Y bueno, entonces, bueno, para este problema tenemos, vamos a anotar acá a un ladito los datos que tenemos. Entonces, los datos que tenemos de este problema son, nos dan el tipo de aceite que es SAE 10W30 y que está a 30 grados Celsius. Y bueno, en la imagen tenemos datos como el radio, eh, la separación, la masa y dimensiones generales del eje. Entonces, lo que se nos pide determinar, lo que se nos pide determinar es la velocidad angular en función del tiempo. ¿Cómo podemos obtener eso? Nosotros ya mirando un poco el problema, eh, nos podemos dar cuenta de que es un problema de tipo dinámico, porque si se fijan, esta masa va a estar bajando y con la aceleración de gravedad su velocidad va a estar aumentando, va a estar acelerando, entonces va a haber implicado una aceleración de esta masa que va a implicar una aceleración, perdón, que va a implicar una aceleración angular de este eje. Bueno, entonces yo supongo que en mecánica general deben haber visto algo de este estilo. Eh, Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre porque todas las fuerzas, si hacemos un diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético de este eje, van a aparecer siempre variables de aceleración angular. Y nosotros sabemos que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular en el tiempo. Y ahí es muy probable que todo nos quede en función de esta aceleración angular. Y vamos a poder resolver una especie de una ecuación diferencial, de hecho. Entonces, bueno, hagamos el diagrama de cuerpo libre y cinético del eje, ¿ya? ¿Qué fuerzas van a aparecer? Entonces, en esta parte vamos a, vamos a dibujar el eje y eh, el eje, valga la redundancia, en alrededor del cual este va a girar debido a la masa, ¿cierto? Tenemos entonces que hacer un diagrama de cuerpo libre donde vamos a incluir todas las fuerzas estáticas que actúan sobre este eje. ¿Cuál es la primera? Siempre está presente, o bueno, en este caso está presente, no se nos indica, pero dicen que es un eje de aluminio. Entonces podemos considerarla, aunque después vamos a ver que no va a afectar en el desarrollo, pero va a ser el peso del eje, ¿cierto? El peso debido a la gravedad. ¿Qué más? La masa
La masa actúa también aquí de manera tangente. Aquí se ve un poco en 3D. La masa está colgando del eje y actúa hacia abajo también, que sería mg. Sí. Esa es la masa. Entonces hay dos fuerzas estáticas que tenemos hasta el momento. Sabemos que este eje no se está moviendo, solamente está rotando. Sabemos que no está cayendo ni está subiendo. Entonces, para que esté en equilibrio en el eje vertical, en, en el soporte, toda esta parte está sumergida, entre comillas, o empotrada en este descanso. Entonces, para que no suba ni baje el eje, tenemos que ponerlo en equilibrio estático. Por lo tanto, a lo largo de este eje, va a actuar una fuerza, una reacción vertical en I, que tampoco va a afectar, y ya lo vamos a ver, pero tampoco va a afectar en el desarrollo. Nos falta una cosa más, que es ya un poco más de lo que vimos anteriormente, sobre este arrastre que genera el movimiento de una placa sobre una película de fluido, que se genera una fuerza viscosa. Entonces, si nosotros vemos esto, vamos a hacer un dibujito aquí mismo lo vamos a hacer de color. Entonces, si hacemos un dibujito del eje mirado desde frente, y este va a ser el descanso, si nosotros nos fijamos, este eje va a estar girando hacia acá, con velocidad angular W, y aquí está lleno de fluido. Todo esto es fluido, 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 fluido. Entonces, como esto está girando hacia acá, el fluido está en este punto haciendo una fuerza hacia allá. En este punto, fuerza tangente, ¿ok? Fuerza tangente. Tangente, tangente. Y como son todas descentradas, onda, este es el eje central del eje, valga la redundancia, pero como todas estas fuerzas viscosas que están localmente puntuales ahí, tienen un brazo, al final todas estas fuerzas viscosas se traducen en un momento viscoso, porque al sumarla, como dije, tan desplazada desde el centro, entonces se transforma en un momento viscoso, intenta como frenar, que intenta frenar al eje. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, como dijimos que el eje va a intentar o adquiere una velocidad angular en este sentido, el momento viscoso lo vamos a colocar hacia allá. Entonces ahí le vamos a poner momento viscoso. Ya, lo que nos falta ahora, esto ya lo vamos a tirar acá. Lo que nos falta ahora es ver el tema de las fuerzas inerciales. Vamos a proceder con otro color a colocar las fuerzas inerciales. Nosotros vamos a asumir que el eje está acelerando, perdón, con este color lo vamos a colocar, está acelerando en este sentido, ¿cierto? Esa es la aceleración angular del eje. Entonces, como asumimos que estamos acelerando en ese sentido, que el eje está acelerando en ese sentido, vamos a colocar el momento inercial y las fuerzas inerciales correspondientes. Entonces, sabemos que el eje está acelerando en ese sentido, entonces el momento inercial va hacia el otro lado. Entonces aquí ponemos momento inercial. ¿Qué otra cosa está acelerando? Esto, que es la masa. La masa está acelerando hacia abajo. Para ser consistente, va a acelerar hacia abajo. Por ende, en este mismo punto, ponemos hacia arriba lo que es la fuerza inercial. El eje no se está desplazando ni para arriba ni para abajo. Entonces, si se estuviera desplazando, también tendríamos que agregar una componente del eje de fuerza inercial, pero como no es el caso, no aplica. ¿Ya? ¿Qué es el momento inercial? Bueno, el momento inercial es básicamente la inercia de masa centroidal por la aceleración angular, y la fuerza inercial es la masa de la cual estamos hablando por su aceleración. Entonces ahora, bueno, esto ya lo vamos a sacar. Ahora lo que se tiene que cumplir es el equilibrio dinámico que se le llama. Entonces vamos a cambiar colores. La sumatoria de momentos a este eje lo vamos a denotar como eje X. Entonces la sumatoria de momentos alrededor del eje X tiene que ser cero. Entonces, vamos haciendo la suma de momentos. Esta ya tenemos, vamos a cambiar colores. Aquí sabemos el valor del radio R. Entonces,
Momentos. Esta fuerza, ¿qué momento me ejerce? Me va a ejercer un momento negativo, que va a ser m, bueno, primero la distancia, sería r por m por g. Y negativo porque va en el sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj. Ahí tenemos una. Vamos con la otra que sería el peso. El peso, y tanto el peso como la reacción en I, yo les dije que no iba a afectar en el desarrollo. Y es por esto, porque al sumar momentos con respecto a este eje, no hay distancia, actúan en la misma línea, entonces no hay brazo, a eso me refiero. Entonces esas no afectan en la suma de momentos. ¿Qué más afecta en el momento? Bueno, el momento viscoso, que eso simplemente se suma, porque ya sabemos que es un momento, entonces lo sumamos. Lo sumamos porque está en contra de la manecilla del reloj. Y lo otro que hay que sumar son las fuerzas inerciales, que teníamos la fuerza, o sea, el momento inercial más R por la fuerza inercial. Y todo esto es igual a cero. Bueno, esto lo tenemos que seguir trabajando. Entonces vamos a tener menos RmG más el momento viscoso, que por mientras lo vamos a dejar así, solamente como momento viscoso, más el momento inercial. ¿Qué es el momento inercial? Dijimos que el momento inercial es la inercia centroidal de masa por la aceleración angular. La inercia centroidal con respecto a este eje X, eh, para un cilindro, que este es el caso, es igual a 1/2 por la masa de este cilindro por el radio al cuadrado. Entonces va a ser eso por alfa. Entonces reemplazamos acá, nos va a quedar 1/2 más ahora esta componente, que sería el radio del cilindro por la fuerza inercial. La fuerza inercial va a ser la masa por la aceleración de m. ¿Sabemos? Sabemos ya cuál es la aceleración de m. ¿Por qué sabemos cuál es la aceleración de m? Porque esto es una cuerda que hay aquí amarrada y no hay deslizamiento de la cuerda con respecto al giro del eje, suponiendo eso. Por ende, tenemos la relación que vimos en mecánica general o en 110, y la aceleración de esa masa va a ser simplemente el radio por la aceleración angular. ¿Ya? Entonces, esto se, se reduce a esto. Se reduce a la masa por el radio por la aceleración angular del eje. Entonces, volvemos acá y reemplazamos. Nos queda R por M por R por alfa. Y todo esto igual a cero. Ya. Entonces, si se fijan, ya todo nos está quedando en función de esto, que es más o menos lo que buscamos, porque podemos encontrar W a partir de alfa, porque alfa es dW dt, como se los indiqué al comienzo del ejercicio. Entonces, ¿qué cosas nos falta determinar y donde ya nos vamos a meter un poco más en la mecánica de fluidos? En este momento de acá. Este momento de acá es el momento viscoso. Ya habíamos, bueno, no lo debería haber borrado parece, pero bueno, vamos a meternos a analizar para poder analizar este momento, tenemos que analizar el espacio que hay entre el eje y el descanso. ¿Ya? Recordemos que el eje está girando con velocidad angular W, por ende, bueno, esto está lleno de fluido, por ende, todos estos puntitos hay una fuerza viscosa, fuerza viscosa, ¿me entienden? Fuerza viscosa tangente, que es la que genera el momento que nosotros dibujamos. En esto dijimos que hay aceite, y bueno, ¿qué es lo relevante de este análisis? Como de ahí vamos a hablar un poco de las suposiciones que hay que hacer vamos a ir mencionándolas, pero después les voy a hacer un resumen de las suposiciones que hay que tener en cuenta para hacer el análisis que vamos a hacer. Nosotros aquí podemos hacer un zoom a esta película de fluido que hay aquí entre medio. Entonces, si nosotros hacemos un zoom, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver eh, las placas que yo les dibujé al principio. Yo al principio les dibujé con placas, pero muchos problemas que vamos a ver en el ramo se pueden simplificar a esta placa.
Y para eso hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, que la distancia que hay acá sea mucho más pequeña que el radio del eje. Si, por ejemplo, no sé, el radio del eje es así y tenemos una película de aceite así, el análisis no va a ser muy bueno. Pero en este caso estamos hablando de una película de 0,5 milímetros. Entonces es muy pequeñita y se puede hacer un análisis lineal del esfuerzo. Entonces, si hacemos un zoom, dijimos, esta pared de arriba va a ser el eje. Y el eje está girando con velocidad lineal v hacia allá, pero la velocidad lineal, que sería esta, aquí vamos a poner, perdón, hacia acá. Esto está girando en este sentido, por lo tanto acá va a tener este sentido v. ¿Y cuánto va a valer v? Por cinemática, perdón, va a ser r por w. Entonces volvemos acá y vamos a tener r por w. ¿Qué velocidad tiene esta pared? Velocidad igual 0. ¿Por qué? Porque es esta pared de acá que está quieta, es el descanso. Entonces está quieta, ¿ok? ¿Qué vamos a ver ahora? Entonces tenemos que va a ocurrir lo que expliqué delante, donde va a haber una distribución lineal de la velocidad. Entonces, por la condición de no deslizamiento, aquí vamos a tener velocidad v igual a r por w, y la velocidad va a ir decreciendo hasta llegar a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que, perdón, ya, sabemos que el esfuerzo cortante es tau igual a la viscosidad del aceite, mu, por dV en dI, que es la pendiente. ¿Cómo vamos a tener esa pendiente? Bueno, ¿cuál es la pendiente de acá? La pendiente de aquí va a ser, bueno, esta es la distancia del gap, que es de 0,5 milímetros, que le llaman A. Entonces, A igual a 0,5 milímetros. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo vamos a calcular la pendiente? Bueno, la pendiente, o sea, dB en dI va a ser B sobre los 0,5 milímetros. O sea, esto sobre esto. O sea, R por W sobre A. Entonces, reemplazamos acá mu por R por W sobre A. ¿Qué más? Estamos interesados, ¿por qué estamos haciendo este análisis? Porque nosotros queremos encontrar las fuerzas, todas estas fuerzas pequeñitas que hay ahí, que están relacionadas directamente con este esfuerzo. Porque nosotros dijimos que tau es igual a la fuerza viscosa sobre el área de contacto. Entonces, volviendo a esta ecuación de acá, a la que vimos acá, vamos a tener fuerza viscosa sobre área igual a mu por RW sobre A. Entonces, la fuerza viscosa va a ser mu por el área, por el radio, por la velocidad angular sobre A. Ok, ya, ahora. ¿Por qué estamos interesados en buscar la fuerza viscosa? Porque, como les mencioné, la fuerza viscosa está, eh, está tangente al eje, ¿ya? A ver, vamos a borrar un poco aquí, que está un poco desordenado. La fuerza viscosa está tangente al eje y es ella quien provoca el momento. Si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos un brazo, que es el radio R del eje. Entonces, la fuerza viscosa por este radio nos va a generar, perdón, el momento viscoso que dibujamos en el diagrama de cuerpo libre acá. Toda la suma de esas fuerzas, la fuerza viscosa multiplicada por este brazo que es R, nos genera el momento viscoso. Por eso estamos interesados en buscar esa fuerza viscosa. Entonces ya sabemos cuál es esa fuerza viscosa, porque conocemos la densidad de una tabla
el área. Eso es importante. ¿Cuál es el área de contacto? Vamos a analizar. El área de contacto, nosotros dijimos que tenemos el eje, aquí está la cuerda, y aquí el eje está como, el eje está empotrado. Entonces toda esta área está en contacto con el aceite. Y esta área es el manto de un cilindro. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área? El área es igual a 2 por pi por el radio, que sería todo esto de acá, multiplicado por esta longitud. ¿Cuánto es esa longitud? Vamos a ver el dibujito. Y en el dibujito nos dicen que es L igual 50 milímetros. Lo vamos a dejar como expresado como L. Entonces sería 2 por pi por R por L. Volvemos de nuevo a la fuerza viscosa. Entonces, fuerza viscosa va a ser igual a mu por el área. 2 pi R L por R por W sobre A. Y ahí tenemos la fuerza viscosa. Ya conocemos todo. Conocemos mu. 2 pi R son constantes. L es constante. R, W lo estamos buscando. Y A es una constante. Entonces ya nos estamos acercando a la solución del problema. Dijimos, vamos a traer esta ecuación de acá. Esta ecuacióncita la vamos a traer. Nosotros sabemos que, ya, recordando, tenemos esta ecuación, ¿cierto? Entonces, el momento viscoso, les comenté que era igual al radio del eje multiplicado por la fuerza viscosa. Entonces, va a ser mu por 2 pi R L R W sobre A por R. Y esto lo vamos a reordenar para que quede más bonito. Va a ser 2 pi mu 2 pi mu L R al cubo sobre A por W. Entonces, vamos a reemplazar ahora en la ecuación. Nos queda menos R por M por G más momento viscoso. ¿Cuál es el momento viscoso? Este. 2 pi mu L R al cubo sobre A por W más un medio por la masa del eje por el radio por alfa más el radio por la masa que está colgando por el radio de nuevo, o sea, bueno, eso lo vamos a escribir de nuevo, como mr cuadrado por alfa. Ya, aquí, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos todo lo necesario para poder resolver el problema, porque si se fijan, tenemos alfa, alfa y W. Y alfa es dw dt. Entonces, ya esto es una ecuación diferencial que la podemos resolver para W. Entonces, si esto nosotros lo reordenamos, nos va a quedar con un medio m r cuadrado más m r cuadrado por, bueno, lo vamos a escribir al tiro así, dw dt más mu 2 pi r al cubo por L sobre A por W menos MGR. Y esto igual a cero. Esto es la ecuación diferencial que tenemos que resolver para poder encontrar la... Oh, qué mal. Ya, bueno, esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver para encontrar la velocidad angular en función del tiempo. Entonces, esta ecuación diferencial se puede reescribir de la siguiente manera. Llamemos esto A, B y C. ¿Ya? Entonces, la ecuación diferencial va a quedar con A dw dt más bw igual a c. Esta ecuación es de variables separables. Variables separables. Entonces, bueno, les voy a dejar la manera escrita de variables separables, que va a ser a sobre c menos b por dw, y esto va a ser igual a dt. Entonces, bueno, aquí no lo voy a resolver en el video, pero en el archivo que les voy a subir va a estar resuelto en detalle.
Resolviendo de variables separables, vamos a llegar, perdón, esto es d por doble, vamos a llegar a la siguiente expresión, y es enorme, que es W t igual a mgr sobre 2 pi mu r cubo L sobre A por 1 menos Euler menos todo esto ya sobre un medio m r cuadrado más m r cuadrado y todo esto multiplicado por el tiempo. Ya, ven que es un poco extensa. Y esa es la solución al problema. No, lo último que nos falta es que nos están pidiendo cuál es la velocidad máxima. Si ustedes se fijan, que enviamos t al infinito, o sea, t un tiempo muy largo, este, este componente de acá se va a ir a cero, va a tender a ser cero. Por lo tanto, la velocidad angular máxima va a ser mgr sobre todo lo que está aquí. Y ahí estaría lista el problema. Bueno, yo les había hablado de las suposiciones que tuvimos que hacer para que este problema lo pudiéramos resolver. Las suposiciones están directamente ligadas con este paso del problema. Cuando pasamos de analizar un cilindro mediante un comportamiento lineal de placas. Para poder hacer eso, se necesita especificar las suposiciones bajo las cuales estamos trabajando. Y es importante que las especifiquen en la prueba, porque tiene puntos. Entonces, cuando hacemos esto, vamos a anotar acá abajo las suposiciones. Entonces, suposiciones. Estas son importantes que la anoten. Bueno, quizás a medida que vayan desarrollando el problema se van a ir dando cuenta, entonces no les va a quedar espacio para anotarlo arriba, pero es importante que indiquen en alguna parte del desarrollo la suposición que están utilizando. Entonces, la primera suposición para este caso es que el fluido es newtoniano. Si el fluido no fuera newtoniano, si el fluido no fuera newtoniano, esta relación no corre, porque este comportamiento solamente lo tienen los fluidos newtonianos. Los que no son newtonianos tienen otro comportamiento, que si quieren pueden leer en el libro, y ahí está especificado un poco más en detalle. Pero ese comportamiento, el comportamiento lineal de la velocidad, para fluidos newtonianos. O sea, perdón, el comportamiento lineal del esfuerzo cortante para fluidos newtonianos. Otra suposición es que la velocidad del fluido es lineal, ¿ya? Y tenemos las placas, esta está en movimiento hacia allá. Esta es una velocidad lineal, entonces tenemos que especificar que la velocidad es lineal. Otra suposición, que la viscosidad es constante. La viscosidad del fluido no cambia no cambia con el tiempo, ¿ya? ¿Cuál es otra, y que es de las más importantes, pero en este caso se da a entender? En este caso se da a entender, pero hay casos en los que no se da a entender y nosotros tenemos que indicar. Y en este caso no está de más que lo indiquemos de todas maneras. Nos fijamos en el enunciado que tenemos dimensiones, por ejemplo, 25 milímetros, 1,5 por 50, 50 milímetros. Entonces son dimensiones que son grandes respecto a la dimensión que hay aquí, a la dimensión de este gap. Ese gap es chiquitito en comparación a las dimensiones del problema. También chiquitito, sobre todo es chiquitito en comparación a este radio. Eso es importante. Más que las dimensiones del problema, sobre todo que sea chiquitito con respecto a este radio. Creo que se los mencioné, pero gracias a eso nosotros podemos hacer este zoom. Porque supongamos que, no sé, tenemos un eje pequeño y el gap es así. Ahí el análisis no va a funcionar muy bien. Pero como tenemos el eje así y la separación es casi
casi es muy ínfimo, podemos hacer un zoom y al final podemos tratarlo como lo tratamos, que era con esta velocidad lineal, ¿ok? Entonces, en caso de que no esté claro y quieran utilizar este análisis, si es aplicable este análisis, entonces ustedes tienen que indicar que la dimensión del gap, bueno, el gap es el espacio que hay entre el eje y el descanso, es mucho menor que el radio del eje. Igual en el documento que les voy a subir también está. Así que bajo esas suposiciones, este análisis que realizamos está correcto. Eso fue el primer ejercicio.